¿Qué hacemos cuando alguien que amamos ya no está? No hablo solamente de cómo despedirnos, sino cómo despertamos al día siguiente, de cómo volvemos a casa y esa persona ya no está, cómo escuchamos una canción y automáticamente pensamos en ella, o cuando llegan esas fechas importantes y sentimos que falta alguien en la mesa. El cómo aprendemos poco a poco a vivir una vida en que esa persona ya no está físicamente. Porque cuando alguien muere, no solamente perdemos a una persona, también perdemos conversaciones que ya no vamos a tener, abrazos que ya no vamos a recibir, planes que quedaron pendientes y una versión de nuestra vida que imaginábamos con esa persona presente. Y entonces aparece una pregunta muy difícil. ¿Cómo se aprende a vivir con una ausencia que nunca quisimos tener? Soy Mónica Manrique, psicóloga y psicoterapeuta, y esto es Hablemos de Vida. Hoy quiero que hablemos del duelo, pero no solamente del duelo por la muerte. Quiero que hablemos de las pérdidas, de las diferentes maneras en las que podemos experimentar un duelo y sobre todo de algo que muchas veces nadie nos explica. ¿Cómo seguir viviendo cuando una parte de nuestra vida cambió para siempre? ¿Qué es realmente el duelo? Cuando escuchamos la palabra duelo, casi inmediatamente pensamos en la muerte. Y sí, la muerte de alguien que amamos puede ser una de las experiencias más dolorosas que atravesamos, pero el duelo es mucho más amplio. El duelo es el proceso emocional, psicológico y también social que atravesamos frente a una pérdida significativa. Y por eso podemos vivir un duelo cuando muere una persona, pero también cuando termina una relación, perdemos un embarazo, cuando un hijo se va de casa o cuando una enfermedad cambia nuestra vida, el perder una capacidad física o el tener que abandonar un proyecto, cuando un sueño que construimos durante años ya no puede hacerse realidad. Incluso podemos vivir un duelo cuando perdemos una versión de nosotros mismos. Y esto es tan importante porque a veces sufrimos y ni siquiera entendemos por qué. Pensamos, pero nadie murió, ¿por qué me siento así? Porque el dolor no depende únicamente de la muerte, depende del significado de la pérdida. No todos los duelos se ven o se viven igual. No existe una única manera correcta de vivir un duelo y tampoco existe un calendario universal. No hay una cantidad de tiempo determinado para la cual deberías decir, bueno, ya debería estar bien. Hay personas que lloran, sí, otras que sienten rabia, algunas que necesitan hablar constantemente de quién murió, de esa pérdida, otras que necesitan silencio. Inclusive hay personas que sienten alivio después de una enfermedad larga y después se sienten culpables por haberlo sentido. Hay personas que sienten culpa porque creen que pudieron haber hecho algo diferente. Hay personas que se quedan pensando, ¿y si hubiera llamado? ¿Y si hubiéramos ido antes al médico? ¿Y si hubiera estado ahí? Y aparecen los famosos hubiera. Pero la muerte muchas veces deja preguntas que no tienen respuesta. Y tenemos que aprender a vivir con esto también. La forma en que ocurre la muerte también importa. No es lo mismo de despedirse de una persona después de una enfermedad larga que recibir una llamada inesperada diciendo que alguien murió. No es igual tener meses para prepararte emocionalmente que recibir una noticia que divide tu vida en un antes y un después. No es lo mismo una muerte esperada que una muerte violenta, accidental o traumática. Y no significa que una duela más que otra. Significa que las circunstancias también influyen en la forma en que nuestro cerebro y nuestro corazón procesan la pérdida. Hay algo muy particular cuando sabemos que alguien va a morir, porque podemos tener tiempo para despedirnos, para decir cosas, para preguntar, para abrazar. Y bueno, esto no significa que estemos realmente preparados, porque una cosa es saber racionalmente que alguien va a morir y otra completamente diferente es experimentar el momento en que efectivamente ya no está.
el duelo por un hijo, una madre, un hermano. Y bueno, aquí quiero detenerme porque hay pérdidas que pueden transformar completamente nuestra identidad. El perder un hijo, una madre, un hermano, una pareja, no solamente significa perder a una persona, sino también perder el lugar que ocupamos con esa persona. Cuando muere una madre ya no somos solamente hijos de esa forma en que lo éramos antes. Cuando muere un hermano desaparece parte de nuestra historia compartida. Y cuando muere un hijo, muchas veces también se rompe una imagen del futuro que parecía incuestionable. Y por eso no deberíamos comparar los duelos. No deberíamos decir lo tuyo no puede ser tan grave porque, bueno, es que el dolor no funciona como una competencia. No existe una pérdida suficientemente importante para que sea merecedor de dolor y otra que no, porque cada vínculo tiene su propia historia. Y hablemos también del duelo por una mascota. Esto es un tema que cada vez aparece más en consulta y es el duelo por nuestras mascotas. Hoy muchas personas construyen vínculos profundísimos con sus perros, sus gatos y otros animales de compañía. Duermen con ellos los esperan al llegar a casa, los llevan al veterinario, los cuidan durante años y forman parte de las rutinas y para muchas personas también de su red afectiva. Por eso cuando muere una mascota, la pérdida es igual de real. Y aunque socialmente todavía existen personas que dicen era solo un perro, pues para quien lo perdió no era solo un perro, era su compañía, parte de su rutina, era afecto, presencia y un vínculo significativo. Y no necesitamos comparar ese dolor con el dolor de perder a una persona. Podemos simplemente reconocer que también existe el duelo por un animal que amamos, que puedes hablar de ello y que este duelo también merece ser acompañado. Hoy también quiero compartirte algo que ocurrió recientemente en consulta. Voy a proteger completamente la identidad de esta persona y algunos detalles de su historia, porque pues esto no es un espacio para contar la vida privada de mis pacientes, pero sí quiero compartir lo que esta experiencia significó para mí. Hace poco pues acompañé a esta persona que estaba atravesando la enfermedad y muerte de una persona profundamente significativa para ella. Durante el proceso había intentado prepararse, sabía que la muerte podía ocurrir, había tenido tiempo para pensar que podía suceder, pero cuando llegó el momento, todo ese conocimiento racional no fue suficiente para evitar el dolor. En consulta la vi llorar, la vi desbordarse y mientras la escuchaba ocurrió algo que como psicóloga la verdad me tocó profundamente, porque en medio de su relato, de su historia, recordé a mi mamá. Mi mamá era una mujer muy joven, activa, ya yo con toda una vida por delante y de repente el cáncer apareció. Fueron aproximadamente, también como esta historia, 4 meses de hospitalización. 4 meses viendo como una enfermedad que nunca invitamos a nuestra vida, poco a poco me la iba arrebatando. Y bueno, yo también tuve tiempo para saber que podía morir, pude verla deteriorarse y tuve momentos en los que sabía racionalmente lo que estaba ocurriendo. Pero estar preparado para la posibilidad de una muerte no significa estar preparado para la ausencia. Recuerdo especialmente una frase que mi mamá me dijo antes de morir. Me dijo, de mis hijos, la que menos me preocupa eres tú. Y esa frase se quedó conmigo mucho tiempo. Y cuando escuché a mi paciente hablar de su propia pérdida, esa memoria volvió. Sentí algo muy particular porque yo estaba ahí como profesional, pero también era una hija que conocía ese dolor. Y sí, me dolió profundamente verla llorar. Y aquí quiero decir algo sobre esto porque también forma parte de la salud mental. Ser psicólogo no significa no sentir, no significa que porque conozcamos teorías sobre el duelo, sepamos cómo evitar nuestro propio dolor.
Yo podré saber muchas cosas sobre el duelo, pero cuando mi mamá murió, tuve que vivirlo y apareció la tristeza, la rabia, incluso el enojo con la vida. Ese hubiera, ese por qué ella, por qué nosotros, por qué tuvo que pasar de esta forma. Y durante mucho tiempo vivir con su ausencia fue difícil, porque la teoría puede ayudarte a comprender, pero el dolor se vive. Y quizá eso es precisamente lo que me permitió ese día comprender a mi paciente desde un lugar muy humano. No porque su experiencia fuera igual a la mía, no porque yo supiera exactamente lo que ella sentía, sino porque conocía esa sensación de mirar a alguien que amas y saber que un día ya no va a estar. Ahora hablemos de cómo atravesamos un duelo. Entonces, ¿cómo se atraviesa un duelo? Primero, permitiéndote sentir. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, puedes llorar, sentir rabia, puedes extrañar, puedes incluso, puedes incluso tener días en los que estés bien y después volver a sentir tristeza. Eso no significa que estás retrocediendo. El duelo no es una línea recta. Segundo, no te obligues a olvidar. Sanar no significa dejar de amar a quien murió, significa aprender a vivir con ese amor de una manera diferente. Tercero, habla. Busca personas con las que puedas recordar. No siempre necesitamos que alguien nos dé una solución. A veces necesitamos simplemente que alguien diga, sí, entiendo que lo extrañes. Cuarto, cuida tu cuerpo. Come, duerme cuando puedas, muévete, sal de casa, mantén pequeñas rutinas y toma esas pequeñas decisiones cada día por ti. Cuando estamos atravesando un duelo, incluso las cosas más básicas pueden convertirse en una forma de sostenernos. Y quinto, si sientes que el dolor está desbordando tu vida, busca ayuda profesional. No tienes que esperar a estar completamente destruido para hacerlo. La terapia no busca hacerte olvidar, busca ayudarte a integrar esa pérdida y construir una vida en la que esa ausencia pueda existir sin que tú tengas que desaparecer con ella. Quiero terminar con algo que he aprendido tanto desde la psicología como desde mis propias experiencias. Y creo que el objetivo del duelo no es dejar de extrañar, olvidar o llegar a un día en el que digas ya no me duele. Quizá el objetivo es aprender a llevar ese amor de una manera diferente, porque hay personas que mueren pero siguen viviendo en nuestras historias, en nuestras costumbres, en una canción, en una frase, en una receta, en la forma en que abrazamos a nuestros hijos, en algo que aprendimos de ellas. Y quizás con el tiempo la ausencia deja de ocupar todo el espacio, no porque esa persona importe menos, sino porque todos nosotros volvemos poco a construir vida alrededor de esa ausencia. Y si hoy estás atravesando un duelo, quiero decirte algo. No tienes que tener prisa por estar bien. No existe una fecha en la que debas dejar de extrañar. Ama a quien perdiste, llora cuando necesites llorar, recuerda hablar, pedir ayuda y poco a poco aprender a vivir. No porque hayas olvidado, sino porque también mereces seguir viviendo la vida que quedó después de esa pérdida. Gracias por acompañarme en un episodio más de Hablemos de Vida. Y si hoy extrañas a alguien, quizás puedas permitirte recordarlo, porque algunas personas dejan de estar físicamente, pero nunca dejan de formar parte de nosotros.